Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Amigos y amigas, bienvenidos hoy viernes 26 de agosto de 2022 a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Ante el escenario impuesto por la pandemia que ha provocado el COVID-19, un grupo de 7 académicos del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se adentró en la realidad laboral de Puerto Rico mediante un estudio que revela importantes hallazgos. El grupo investigó cómo la pandemia impactó la fuerza laboral puertorriqueña y descubrió que los trabajadores han enfrentado precariedad, soledad laboral e incluso han tenido la intención de abandonar su empleo. Los datos que se recogen en la publicación, la situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia provocada por el COVID-19, son impactantes y recogen recomendaciones claves de los investigadores para restaurar la solidez laboral del país. Hoy se une a nuestro panel de expertos el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Católica, para dialogar sobre esta importante investigación. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está con nosotros en esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean, muy querida licenciada Riestra y muy estimado doctor Hernán Vera, que nos acompaña durante la tarde de hoy. Y saludos cordiales a todos los escuchas que nos acompañan semana tras semana en Actualidad Pública. Un placer tenerlos con nosotros de nuevo hoy. Como señala el presidente, está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Ocean, señor presidente, el doctor Vera. Estamos honrados de tenerlo usted aquí con nosotros en este panel. Ya escucharemos la interesante discusión que se formará en esta tarde y un saludo muy afectuoso a todos los que nos siguen viernes tras viernes a las 4 de la tarde. Y como ya escuchábamos en los titulares y han mencionado los compañeros, se encuentra con nosotros hoy. Le damos la bienvenida al doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de nuestra universidad. Saludos, Hernán, bienvenido. Saludos, Ocean, saludos, doctor, saludos, licenciada Riestra, y saludos a la audiencia. Es bueno volver a estar en Actualidad Pública, esta vez, ¿verdad?, en esta nueva generación, vamos a decir, del programa, en esta nueva versión del programa, que es la primera vez en esta nueva versión del programa, y estamos muy honrados. Gracias por su visita. Como una de las preocupaciones que hemos tenido a lo largo de este periodo extendido de la pandemia que todavía seguimos sufriendo, es cuáles son los efectos concretos en distintos sectores de la actividad del país. Hemos hablado de la salud, hemos hablado de la educación, y hoy nos llega el turno de hablar sobre la realidad laboral y de empleo, un tema que ha tocado significativamente la economía de muchísimos países, no solamente por los cambios que ha producido en la forma en que se trabaja, esencialmente con todo el tema de lo remoto y de lo virtual, sino también porque ha provocado, particularmente en Estados Unidos, que cientos de miles de personas cambiaran de empleo o sencillamente decidieran trabajar en nuevos formatos o en nuevas realidades desde sus perspectivas personales y laborales. Puerto Rico no se queda atrás en esos impactos, aunque la reforma laboral permitía el tema del horario flexible y del trabajo remoto, prácticamente no se había implantado en nuestra realidad hasta que la pandemia nos obligó a todos a tener que repensar cómo
realizar nuestras actividades y nuestras operaciones diarias. ¿Cuál ha sido el impacto en los trabajadores? ¿Cuál ha sido el impacto en los patronos? ¿Cuál es la realidad de vida que refleja la pandemia en este sector, en el sector del empleo? Pues sobre eso estaremos conversando en el día de hoy en torno a la reciente publicación del estudio de investigación realizado por el observatorio titulada La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia provocada por el COVID-19, precariedad, soledad laboral e intención de abandonar el empleo. Tres temas que en el programa de hoy y de seguro en el de la próxima semana estaremos discutiendo y conversando con nuestro invitado, el doctor Hernán Vera. Presidente. Sí, yo me gustaría, bueno, primero darle la bienvenida al amigo de Actualidad Pública, el doctor Hernán Vera, que nos ha acompañado a lo largo de los tantos años en este programa. Pero me gustaría pedirle que hablara brevemente de quiénes se unieron a usted para desarrollar este estudio. Yo creo que es importante ponerle nombres y rostros, ¿verdad? Estamos por las redes sociales, los rostros no lo van a ver, pero sí los nombres. ¿Quiénes lo acompañaron a usted en este estudio? ¿Cuáles son sus peritajes? Sí, ¿Cómo conformó este equipo? Con mucho gusto lo hacemos, principalmente porque hemos estado a través de los medios de comunicación presentando el estudio y dos personas hemos sido el rostro del estudio, ¿verdad? Pero en realidad tengo un magnífico equipo de investigación donde tenemos, por ejemplo, al doctor Roberto González, que actualmente es director del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, es psicólogo industrial organizacional. Lo asociamos con los congresos que se hacen de psicología Claro, industrial. claro, es una figura importante en los congresos de psicología industrial organizacional. Tengo también a la doctora Ángela Velázquez, que precisamente es la persona que ha estado a la cabeza de estos congresos de psicología industrial organizacional, catedrática de psicología industrial organizacional, con una carrera de más de una década en estos programas, dirigiendo tesis, dirigiendo proyectos de investigación. Tenemos también a la doctora ahora, Jennifer Castellanos Barreto, que comenzó con nosotros en la primera fase de este estudio, que podemos hablar ahorita como estudiante doctoral. Terminó recientemente su doctorado en Psicología Industrial Organizacional y es ayudante del director del observatorio. La doctora Laura Pietri, que Laura Pietri es una catedrática, profesora senior de psicología. Pilar en esta universidad, Sí. en el departamento de psicología. Laura es alguien que siempre incorporamos en la conceptualización de los proyectos, porque tiene esta capacidad de innovar, esta capacidad de ver las cosas más allá ¿verdad? Es muy creativa en esta y siempre la incorporamos en la conceptualización de los proyectos. Tenemos también, o tuvimos al doctor Héctor Velázquez. Héctor Velázquez es psicólogo. Héctor Velázquez también tiene una preparación en consejería en rehabilitación. Fue el director de nuestro programa de consejería en rehabilitación. Y él, conjuntamente con la doctora Pietri, el estudio tiene dos vertientes, una cuantitativa y una cualitativa. Y la parte cualitativa, que tenía que ver con grupos focales y con entrevistas directas a las personas, pues principalmente se encargaron la doctora Laura Pietri y el doctor Héctor Velázquez. Y por último, el doctor Ernesto Rosario. Ernesto Rosario es profesor en Ponce School of Medicine, pero también nos colabora, es experto en estadística, es experto en modelos matemáticos aplicados a la estadística y nos ayudó en esta parte. También Ernesto es profesor a tarea parcial con nosotros acá en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Escucho a través de Jennifer y de Héctor la presencia de la Pontificia Universidad Católica también bolivariana en Bucaramanga. Cierto, cierto, a través de ellos dos, ¿verdad? Exacto. Porque nosotros tenemos un acuerdo hace ya casi una década con esta universidad hermana en Bucaramanga, Colombia, y sí, pues entonces eso ha sido parte del proceso. Bueno, porque es que le da una perspectiva también, aunque están aquí,
le da una perspectiva de la experiencia que tuvieron en esta universidad. Por supuesto, por supuesto. En el estudio, ¿verdad? Y quizá para beneficio de los que nos escuchan, ¿cómo esos niveles de las fases del estudio, de la cantidad de personas que participan, cuáles eran esas ideas que vamos buscando para tratar de establecer ese diagnóstico del ámbito laboral? Lo primero que yo tengo que señalar, quizás yendo un poquito atrás de eso, ¿verdad? Fue en esa etapa de conceptualización. Que este no es un tema nuevo de tu experiencia investigadora. No. Precisamente entre el 2018 y 2019, nosotros hicimos un estudio, un equipo más pequeño, pero que incluye casi todos los jugadores, los actores que participamos aquí. Hicimos un estudio que se publicó en el 2020 sobre la situación de los trabajadores en Puerto Rico. Le llamábamos trabajo decente, era el subtítulo, o precariedad laboral, guiándonos quizás por los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿verdad? Y nos surge esa pregunta de cuán democrático, cuán importante era el mundo del trabajo. Terminamos ese estudio con unos hallazgos a mí me parece bastante importantes y algunos de los cuales se validaron en este estudio. Pero tan pronto nos llega el libro, ¿verdad? Porque hay un proceso que uno tiene que hacer el informe de la investigación y después eso va a publicación. Tan pronto tenemos los resultados, nos surge una gran duda, nos asalta una gran duda de si esos resultados servían para algo en medio de la pandemia, porque ya nos había caído la pandemia. Y cuánto había cambiado el mundo del trabajo. Quizás le adelanto algunas de las cosas que encontramos en ese estudio del 2020, ¿verdad? 2018-2019, pero publicado en el 20. Preguntábamos primero sobre vamos a decir, los ambientes de trabajo. Cómo los trabajadores percibían su ambiente de trabajo. Pues percibían que esos ambientes eran adecuados en términos de ventilación, iluminación y ergonomía. Porque eso es un área regulada, ¿no? Y como es un área regulada, pues los trabajadores percibían que estaba más o menos atendido ese asunto. En cuanto a salarios y beneficios marginales, pues consideraban que eran inadecuados. Que eso es un tema que volveremos a traer más adelante. Que había pocas oportunidades de ascenso. Que es algo que yo les diría que se acentúa o requinta y lo vemos más marcado en este estudio. Ese tema de cuántas decisiones toma el trabajador al pensar que está en un dead-end job, ¿verdad? Así que en el estudio del 18 al 19 percibe, ¿verdad? El trabajador promedio percibe que el lugar donde entró en una organización a largo plazo va a estar allí todavía. Que no se les reconocía, y fíjense, no en términos económicos, sino que no había este reconocimiento a un trabajo bien hecho, a una labor bien dada, a la milla extra, que es un elemento que también recogemos en el estudio de ahora. Que las organizaciones no fomentaban la innovación, que tendían a ser burocráticas, a tener procesos muy anquilosados, y se percibe unos niveles moderados de insatisfacción de los trabajadores. Así que más o menos eso fue lo que encontramos en ese estudio del 2020. Así que contestando la pregunta de si era trabajo decente o precariedad laboral, pues lo que encontramos en el del 2018-2019 era ya una incipiente precariedad laboral. Esa precariedad, seguimos entonces con el tema de su estudio anterior, pero pienso que siempre puede dar como algo de contexto para el estudio actual. Esa precariedad laboral o esa insatisfacción sería también por el costo de vida, o habría como una percepción de que los salarios no eran adecuados, ¿verdad? O sea, ustedes también vieron un poco sí, el costo de la renta, de la comida, los gastos médicos, como un factor para esa insatisfacción. Porque había preguntas en aquel estudio. Entonces tenemos que reconocer que muchas de las preguntas de ese estudio del 2018 al 2019, nosotros las recogimos en el estudio del 2020 al 21, ¿verdad?
publicado ahora recientemente en el 2022, para ver esos cambios, ¿no? Y una de las preguntas a veces decían, ¿mi salario me alcanza solo para satisfacer las necesidades? Y eso tendría a ser una pregunta donde la gente tendía a marcar que estaba de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que indirectamente recogemos ese punto del costo de vida, aunque no lo preguntamos directamente. Pero se mezcla también con estos aspectos emocionales o psicológicos de si estoy obteniendo un salario justo por lo que estoy poniendo, quizás en un modelo de insumo y producto, ¿verdad? Es decir, si lo que yo estoy dando, el insumo que estoy dando es justo en términos del producto que estoy obteniendo, en términos económicos, pero también en términos del reconocimiento y en términos de, ¿verdad?, de que se valore mi trabajo. Eso es algo que está presente en los dos estudios. En el estudio que está de la última publicación, el tercer elemento es una tendencia a posiblemente abandonar el empleo. En el primer estudio, el tema de la insatisfacción con las condiciones, con el reconocimiento, con el salario, llevaba a las personas a estar preocupados porque no se les reconocía su trabajo o porque el salario no era adecuado, pero no los movía a abandonar el empleo, a diferencia de lo que se observa ahora. Yo le voy a explicar, la investigación produce a veces resultados azarosos, ¿verdad? Entonces, esto yo lo estoy explicando en mis cursos de investigación social avanzada, ahora en el colegio. Le voy a explicar, nosotros teníamos en el estudio del 2018 al 2019 una escala de satisfacción laboral y teníamos allí, qué sé yo, como 10 preguntas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una preprueba de ese estudio durante la pandemia y analizamos los resultados, estadísticamente muchas de esas preguntas no se probaron válidas o confiables. Y empezamos a eliminar preguntas, eliminar preguntas, eliminar preguntas y eliminar preguntas. Terminamos con 2 preguntas. Y las 2 preguntas tenían que ver no con satisfacción laboral, porque estaban fraseadas más bien en lo negativo, sino con intención de abandonar el empleo. Cuando yo hablo con mi equipo, digo, aquí se nos ha dañado todo el estudio, pero qué bueno que se nos dañó, porque en vez de satisfacción laboral, en este estudio estamos midiendo intención de abandonar el empleo. Entonces tuvimos que ir a buscar toda la literatura que tenía que ver con intención de abandonar el empleo. Así que no los podemos comparar, doctor, por eso. Por otro lado, le digo, qué bueno que esos reactivos se nos eliminaron, porque hoy día uno de los temas que está más sobre el tintero, o en el tintero, es el tema de la gran renuncia y el tema de la intención de abandonar el empleo. Claro. Así que sí, en el primer estudio había algo, ¿verdad? Si miramos los resultados de aquellos reactivos, de esos 2 que ya estaban incorporados, pero no era tan marcado. Que en el caso de este momento en el cual estamos viviendo, el abandono del empleo puede implicar irse de Puerto Rico, con todas las implicaciones sociales y económicas que eso tiene. Bueno, o incluso mudarse sin tener que cambiar de empleo. Claro. Porque ahora se hace desde una modalidad distinta, claro, ¿verdad? Claro. En forma remota. Conversaba yo con compañeros de trabajo, con amigos, que sus espacios de trabajo ya no existen formalmente. Claro. O sea, antes se reportaban a trabajar en este edificio donde había toda una serie de oficinas administrativas de la compañía para la que trabajan. Toda esa gente se fue remota durante la pandemia y la compañía decidió salir del edificio. No vamos a seguir alquilando ese espacio y cuando regresemos, bueno, no, nadie regresa. Todo el mundo sigue trabajando desde su casa. Así que consideraciones como, por ejemplo, yo vivía allí porque estaba cerca de mi oficina y mis hijos iban a escuelas allí porque estaban cerca de mi oficina. Pues ahora mi oficina no existe, por lo tanto, ¿dónde yo puedo vivir? ¿Dónde pueden ir mis hijos a la escuela? ¿Dónde puedo yo desarrollar mi vida familiar sin el constraint de un espacio físico que llamo trabajo? ¿Verdad? Ahora, y por otro lado, la otra cara de
toda la implicación de la carga laboral en la casa, Claro. que tiene también su peso dentro de esos elementos de precariedad. Claro. Sí, grandes estudios, por ejemplo, de la Organización Mundial del Trabajo, del Pew Research Institute y otros, indican que cerca del 20 al 25% del trabajo que se hacía, ¿verdad?, de forma presencial, en estos tiempos se va a realizar de forma virtual, porque había muchas interrogantes y las organizaciones antes de la pandemia no se atrevían a dar ese salto. El gobierno federal tiene programas modelo de teletrabajo desde los 80, pero pues nadie se atrevía a dar el salto. Se podrá, que si la calidad, que si no es lo mismo. Pues la pandemia no, ¿verdad? Nosotros en la universidad, ¿se acuerda, presidente? Nos fuimos un miércoles y el lunes ya estábamos todos de forma remota. Así que pues ese canal nos llevó muy rápido a ese cambio del cual a mí me parece que no hay vuelta atrás. A mí me parece que el mundo del trabajo ha cambiado, no totalmente, pero hay unos segmentos del mundo laboral que han cambiado y que no vamos a volver atrás. Yo estuve hace una semana atrás en Boston College en la reunión de la asamblea de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Y el tema de la educación a distancia siempre ha formado parte de nuestras universidades de alguna manera u otra, pero fue muy interesante escuchar una presentación que se trajo a propósito de esta Universidad Católica con todas las acreditaciones, que todos sus programas son a distancia. Todos sus programas. De hecho, es la Universidad Católica a distancia. Entonces, esos son cambios que están ahí para que uno los analice, los mire, haga su discernimiento, pero como muy bien tú dices, las circunstancias han cambiado y han cambiado extraordinariamente. Claro. Yo tengo que hacer esta pregunta. El tema de la participación laboral femenina que se toca en el estudio, ¿verdad? Hablando de la precariedad o del tema en general, de la situación de los trabajadores. Sí he visto revistas norteamericanas en las que han percibido una marcha atrás en la participación laboral femenina en los Estados Unidos, ¿verdad? Algo no visto desde los años 80, a raíz de la pandemia. ¿Cómo compara la reducción de la participación laboral, en concreto de las mujeres, también contando con el factor de que la mayoría de las personas que trabajamos en nuestro país somos mujeres? En nuestro estudio, casi el 70% de los 952 participantes eran mujeres, ¿no? ¿Qué le digo? Dato así tan preciso como ese nosotros no lo fuimos a buscar y no lo encontramos. Pero ¿qué sí encontramos? Que la pandemia le había puesto una carga particularmente pesada o más marcadamente más pesada a las féminas, particularmente a las que trabajaban de forma remota. Eso lo pudimos constatar en la parte cualitativa del estudio, donde nosotros hicimos entrevistas. Se hicieron 4 grupos focales a través de la plataforma de Zoom, porque nosotros estábamos, si es difícil entrevistar gente, conseguir 952 personas que le participen a uno para que le llenen un cuestionario de papel o teniéndolo de frente. Oye, Elisa, lléname este cuestionario y espero y veo que lo termine. Imagínate hacer un llamado, ¿verdad?, a todo el mundo a ver si participan. Así que encontramos lo que le llamábamos, ¿verdad?, esta carga adicional que tenían las féminas, porque tenían que atender el asunto del hogar, la educación de los niños, porque muchos colegios y escuelas se fueron de forma remota. Así que las madres tenían que ser empleadas, amas de casa, mamás y maestras en todo este proceso. Y particularmente su carga laboral aumentó. Mamás que no tenían preparación para ser maestras. O sea que eso realmente ha sido un peso fuerte, ¿verdad?, en los hogares. Mamás o papás, ¿verdad?, que no tenían esa preparación
porque esa no era su profesión, esa no era su trabajo, y de momento, de la noche a la mañana, tienen que ser los maestros o maestras de sus hijos. Claro. Tenemos que hacer la pausa, pero cuando regresemos, pues, quizás estos elementos, ¿verdad?, del diseño y de las preguntas esenciales de discusión del estudio y esa muestra de participación, ¿verdad?, ese desglose de qué es lo que sostiene la validez de los resultados que se obtuvieron, pues seguiremos discutiendo sobre ello tan pronto regresemos. Esto es Actualidad Pública, vamos a la pausa. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 26 de agosto del 2022. Estamos conversando con el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza de la universidad, con respecto al reciente estudio publicado sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector del trabajo. Previo a la pausa habíamos estado conversando sobre el estudio anterior de la realidad laboral en el país, que sirve de base a ver entonces cómo la pandemia ha modificado esa realidad y a los niveles de participación y la manera en que se estuvo llevando a cabo el estudio. Y a mí esa expresión de la precariedad me parece siempre llamativa, particularmente desde lo que la doctrina social de la Iglesia habla sobre el trabajo, ¿verdad? Porque la Iglesia ve el trabajo de dos maneras. Una, como un elemento de colaboración en el esfuerzo creador de Dios, ¿verdad? Y de nosotros unirnos a ese sostenimiento de la creación. Pero en segundo lugar, también como una herramienta de realización de la persona, ¿verdad? Nos realizamos en la medida en que crecemos, nos desarrollamos y vamos avanzando en nuestra realidad laboral y de ahí la necesidad de que haya una adecuada cultura del trabajo. Y obviamente, pues hablar de precariedad implica que esa cultura del trabajo no es necesariamente adecuada y no es necesariamente, ¿verdad?, un medio de desarrollo. Tú hablabas ahorita, Hernán, de la gente que se ve en un trabajo que está en un dead end, ¿verdad? No va a crecer, no tiene posibilidades de ascenso, no tiene posibilidades de aumento salariales. Muchos de los trabajadores están en multiempleo y ninguno de ellos necesariamente un trabajo a tiempo completo, por lo que no tiene tampoco derecho a otros beneficios, ¿verdad? Y no todos esos se podían hacer de forma remota de la pandemia y poderlos compaginar. Así que entender esa realidad del trabajo, visto también desde esa perspectiva, pues es un problema central a nuestra realidad como universidad y a las propuestas que debemos plantear a esas realidades. Sí, claro. Fíjate que en el libro nosotros recogemos para empezar, yo creo que la doctrina social de la Iglesia, sin decirlo, acuñó el término que Naciones Unidas recoge recientemente, ¿verdad?, con las ODS del trabajo decente. O sea, siempre la doctrina social de la Iglesia, desde Rerum Novarum, ¿verdad?, en los 1800, pues se buscaba justicia en el mundo del trabajo, se buscaba que el trabajo fuera una forma de mantener o aumentar la dignidad del ser humano y que además de ser una forma de ganarse la vida, el trabajo ayudara al desarrollo, a la evolución del ser humano sobre la faz de la tierra. Así que en la parte, vamos a decir, del marco teórico de nuestro estudio, pues hacemos un análisis profundo desde las Escrituras hasta los últimos mensajes del Papa con respecto al trabajo. Y siempre notamos esos elementos que les acabo de mencionar presentes en esas encíclicas. Hernán, cuando uno utiliza la palabra precariedad, ¿verdad?, dentro de este tema laboral, para beneficio de nuestros escuchas,
¿cómo nos describe la palabra precariedad? ¿Qué significa precariedad? Sí, ¿Qué perfil tiene la palabra precariedad para que cuando le añadimos el tema laboral uno pueda entender el peso que tiene esa expresión precariedad laboral? En este estudio en particular le dimos, vamos a decir, una definición operacional, ¿verdad? Y es que no hay precariedad laboral, por ponerlo de otra forma, cuando el trabajador puede obtener a través de su trabajo los medios suficientes, no solo para sostener su vida, sino para llevar a cabo o tener una vida digna. Ellos y sus familias. Ellos y sus familias. O sea que cuando esa situación no se da, podría uno describirla como que es una situación precaria. Claro. Porque no tiene las condiciones mínimas para que la persona pueda tener sus ingresos, para que la persona pueda vivir decentemente. Ciertamente, y eso es algo, ¿verdad?, que encontramos en aquel estudio del 2020 y del 2000, publicado ahora en el 2022. Y los trabajadores, si tuvieran que describirlo, lo describirían como una situación precaria. Sí, por ejemplo, nosotros, una de las preguntas, ¿verdad?, que más adelante las podemos detallar algunas, le decíamos a los trabajadores, ¿tiene usted preocupaciones económicas constantemente? Tengo preocupaciones económicas. Esa es una condición de una situación precaria. De manera constante. ¿Te alcanza tu salario para actividades de ocio? ¿Te alcanza tu salario para tomarte unas vacaciones? Pues no es adecuado para eso. Pues implica cierto nivel de precariedad laboral. Muy bien. ¿Nos puede hablar un poco sobre el diseño de esta investigación que ustedes llevaron a cabo? Que también necesito reconocer el hecho de que hubieran tenido investigadores de distintas edades, que estoy segura que enriqueció mucho el modo de hacer esta investigación. Sí, ahí, pues, ¿qué le digo? Fue interesante, ¿verdad? Nosotros pensar, primero tener una reunión abierta de conceptualizar el estudio, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué cosas particularmente vamos a buscar en esto de la pandemia, plantearnos todos los retos, porque como les decía, ¿verdad? Ya yo no puedo ir a los salones de clase o no puedo utilizar los medios tradicionales para recoger datos. Así que como estábamos en trabajo remoto, pues el estudio hubo que utilizar una metodología remota. Utilizamos una plataforma de investigación a distancia que se llamó SiteData. Así que tuvimos que hacer todo ese proceso para recoger los datos. Así que, pues, también capitalizar en las fortalezas de cada cual. El doctor Héctor Velázquez y la doctora Laura Pietri, pues, son especialistas en investigación cualitativa. Otras personas como este servidor, Jennifer Castellanos y otros, pues el doctor Ernesto Rosario, nos movemos más bien por el área cuantitativa. Y en muchas universidades los investigadores cuantitativos y cualitativos ni se hablan, pero nosotros pudimos lograr ese acuerdo entre todos estos investigadores, personas que son de psicología industrial, otros que somos de administración pública, otros que son de psicología clínica, para entonces poder hacer unas preguntas con mucha profundidad en los grupos focales. Y entonces logramos esa fortaleza últimamente, ¿verdad?, en ese estudio. Cuando en el estudio hay tres áreas que son las que se enfatizan: precariedad laboral, soledad laboral y las posibilidades de abandonar el empleo. Cuando recibí la investigación, me interesó mucho el tema de la soledad laboral. Entonces yo creo que sería bueno para los radioescuchas y para nosotros aquí en el panel que nos hable un poco de cómo nos describe la soledad laboral. En otras palabras, ¿qué es lo que eso implica? ¿Cuál es el perfil de una persona que dice yo vivo soledad laboral? Y por supuesto las implicaciones que eso tiene. Sí, en la investigación cualitativa uno hace preguntas abiertas, ¿verdad? Los investigadores hacemos preguntas abiertas, después recogemos todas las respuestas, se copian verbatim, a veces se graban,
y luego hacemos un análisis. Es decir, que esta categoría que nosotros le llamamos soledad laboral, la designamos o la sacamos de las respuestas que la gente nos da y le pusimos el nombre después. Así que primero fue el hecho y después fue el nombre que le pusimos a esa categoría de soledad laboral. En este estudio particular, lo que se encuentra en términos de soledad laboral, que dicho sea de paso, básicamente ese resultado sale de la fase cualitativa de las entrevistas ya cara a cara con los trabajadores. Se encuentra primero, es que tiene dos perspectivas. La primera, la soledad, vamos a decir, provocada por el patrono. En el sentido de que los trabajadores, o un segmento de los trabajadores, entendía que sus patronos los habían dejado a su propia suerte en medio de la pandemia. Mira, vete a tu casa, vete a trabajar, continúa el trabajo, usa tu computadora en muchos casos, usa tu internet en muchos casos y repórtate a trabajar pues, de tal hora a tal hora. Porque no había, vamos a decir, una planeación, no hubo una planificación, ni hubo un remedio después para la falta de esa planificación y esa planeación. Así que la consigna fue más o menos business as usual, aunque nada era usual, ¿no? Claro. Así que tengo esa perspectiva primero de que las personas encontraron que los habían dejado solos, una parte de los entrevistados. Sí, fíjese, eso fue lo del remoto. Los que se quedaron trabajando presencialmente, digamos, en la industria de comida y en la industria de servicio al cliente, peor todavía, porque nos dejaron aquí cara a cara y con ese riesgo a contagiarme. Claro. O de salud. También. Sí, y también planteaban, pues, aunque hay que reconocer que casi todos los entrevistados señalaban que al menos las medidas sanitarias se cumplían. Las medidas sanitarias en el caso de la universidad nuestra, ese fue un esfuerzo que desde la vicepresidencia que dirige el licenciado Frontera tuvo una alta prioridad. O sea, que los empleados entendieran que este no era un asunto que lo estamos dejando a que usted bregue y resuelva, sino que nosotros asumimos la responsabilidad y los vamos a acompañar para que tenga las medidas sanitarias, para que tenga los sistemas de purificar el aire, etcétera, etcétera. Bueno, las computadoras para poder dar sus clases de forma remota, con la capacidad para hacerlo, todas las licencias bueno, todo el sistema de rastreo con el QR para entrar a las oficinas, toda la encuesta semanal que se le hace a los empleados. O sea, es para que no te encuentres solo en ese proceso. Pero en ese sentido, y quizás en esa otra cara de la soledad laboral, ¿cuánta gente su único lugar de encuentro con otras personas es el trabajo? Ese es el otro, ¿no? Ese rompimiento de los equipos de trabajo, de esa solidaridad que trae el trabajo, que es tan importante aún dentro de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a decir, usted ha tomado seminarios, y todos aquí hemos tomado seminarios con Ruy Delgado Sayas. Claro. Entonces Ruy Delgado Sayas comienza los seminarios haciéndole hacer a uno una reflexión que básicamente lleva a uno a pensar de que uno pasa a veces las mejores horas de la vida de uno en el mundo del trabajo. Porque uno dice Ruy Delgado, tú vas allí bañadito, planchadito, ¿verdad? Y entonces estás 8 horas, estás 9 horas, estás 10 horas y llegas a tu casa estrujado, cansado, ¿no? Así que, claro. Entonces imagínate el romper eso. El romper eso, equipos de trabajo que han estado 10, 12, 15 años laborando juntos, que socializan juntos, que son familias. Me decía la mamá de una compañera de clase de mi hija el otro día, que vive como si estuviera retirada trabajando desde su casa. Claro. Dice, porque me levanto y con la misma ropa que me levanto puedo seguir trabajando el día entero porque no me tengo que conectar con nadie. Veo las cosas allí, no salgo de la casa a ningún sitio, pues vivo como si estuviera retirada trabajando. Entonces, esa idea, ¿no?, del contacto social y de que lo hablábamos con la escuela también, ¿verdad? El tema de que los niños necesitan socializar. ¿Cuánta gente, voy a usar una expresión en la línea del abandono del trabajo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente tolera su trabajo por la gente con la que trabaja? Y al no tener la posibilidad de compartir con esa gente, dice, espérate, esto no hay quien lo aguante. Yo
dediqué muchos años de mi vida como asesor en empresas, en organizaciones en general. Y di muchos seminarios sobre la importancia de construir equipos, sobre la importancia de trabajar en equipos y de medir los resultados del trabajo en equipo. Todo eso estaba basado con que los equipos se encontraban presencialmente. O sea, esto del trabajo remoto no estaba desarrollado, por así decir, los ejercicios y los seminarios para trabajo en equipo. Sí, yo le decía, ¿verdad?, a los compañeros del equipo de estudio, sobre todo a los que son psicólogos industriales y organizacionales, que ahora hay que reescribir todos los libros y hay que volver a hacer teoría. Porque ¿cómo yo motivo a ese empleado que no está presencial cerca mío? ¿Cómo lo superviso adecuadamente? ¿Cómo lo superviso? Yo pienso en cuando yo enseñaba supervisión a nivel graduado en el recinto de Mayagüez de la UPR, y ¿qué le podría yo decir a mi estudiante hoy de cómo se supervisa a una persona que está en un ambiente remoto? Y qué criterios uno utiliza para determinar si está realizando o no el trabajo, porque dice, pero que se conectó, también se conectó, pero puede estar conectado y no estar haciendo nada. O sea, ¿cuáles son los elementos para medir entonces también desempeño y productividad y cómo se establecen métricas de una manera distinta? Hernán, y en este estudio más reciente, el tema de la soledad laboral es una realidad. Sí, ¿Encontraste que no, particularmente es en este estudio que lo encontramos. Claro. Porque en este estudio fue que se dio esa fase cualitativa, ¿verdad? ¿Cuál fue el término de ese estudio? ¿Desde qué fecha a qué fecha? No, ese estudio corrió, ¿verdad?, la fase de recolección de datos desde octubre del 2020 a noviembre del 2021. Es decir, que empezamos en los lockdowns, los distintos lockdowns, y terminamos recopilando datos a la vuelta, ¿verdad?, cuando se empieza a abrir el trabajo presencial de nuevo. Que si me permite, Lisa, es importante a los efectos de que no contiene todavía los efectos combinados de la pandemia con la inflación, la guerra y la circunstancia agravada. Es que ese, pienso yo sigo escuchando, eso sería un próximo estudio, ¿verdad? No acabamos. No, porque es que el tema de la inflación agrava la precariedad laboral, agrava la soledad laboral e influencia grandemente las posibilidades de abandonar el empleo. Claro, fíjese que cuando, ¿verdad?, ya hablamos un poco de la soledad. Quisiera hablar un poco de la precariedad, según el estudio, ¿verdad? Según el estudio, y eso básicamente es de la fase cuantitativa. En la fase cuantitativa nosotros hacíamos preguntas como, ¿mi salario me alcanza para cubrir mis necesidades básicas? Pues esa es una pregunta donde la gente tendió a estar, los trabajadores tendieron a estar básicamente de acuerdo. Así que el gran resultado en el área de precariedad laboral es que el salario a los trabajadores en Puerto Rico, producto de 952 cuestionarios que sometimos en línea, a las personas les alcanza en promedio para cubrir sus necesidades básicas. Pero tendría uno que decir, volviendo de nuevo a lo que hizo el comentario del licenciado Frontera, antes de la inflación. Antes de la inflación. Claro. ¿Y contaban o entraba como elemento las ayudas que se habían recibido federales? No lo preguntábamos de esa forma, porque nos creaba una serie de confusiones en el estudio que después eran difíciles de trabajar. Así que me alcanzaba para cubrir mis necesidades básicas, pero no me alcanzaba para actividades de ocio, no me alcanzaba para unas vacaciones. Así que ese es el primer lado. El otro lado nos fuimos a preguntar sobre los beneficios marginales. Entonces, los trabajadores tendieron a decir, los beneficios marginales que se conceden en Puerto Rico son unos beneficios marginales que se ajustan a lo que la ley manda. Es decir, tengo licencia de vacaciones y la ley dice que son tantos días de vacaciones, pues sí, el patrono me da eso. Pero en términos de buena gestión de recursos humanos, pues el paquete de beneficios marginales debe tender a atraer el mejor talento y a conservar el mejor talento. Así que
ahí encontramos que los beneficios marginales eran justo lo que la ley manda. Esa es la percepción que tienen los trabajadores. Incluso lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad? Vamos a decir que eso le llaman hoy día el salario emocional, que no es algo que al patrono le cuesta. Perdónenme la expresión, los patronos tendían a ser tacaños en esa área. Con el salario emocional. Si el salario es malo, si los beneficios marginales son malos, pues vamos a aderezar eso de otra forma, hacer el trabajo más humano, ¿verdad? Pues no. Me dan, en mi trabajo se reconoce al que da la milla extra. La gente tendió a estar particularmente en desacuerdo con esa premisa. En mi trabajo hay justicia laboral, no la hay, ¿no? Entonces, pues por eso es que ya hablamos de la precariedad laboral. Por otro lado, en precariedad laboral también consideramos la carga laboral aumentada. La carga laboral aumentada. Tanto los trabajadores que laboraban de forma presencial como los que trabajaban de forma remota percibieron que su carga laboral había aumentado durante la pandemia. Intuimos, ¿verdad?, de las entrevistas dos cosas. Primero, que los que trabajaban presencialmente se encontraron con una plantilla de empleados menor, porque mucha gente dejó sus trabajos, porque había que cuidar los niños, porque había que cuidar los adultos mayores, o porque interesantemente dentro de la pandemia se dio como una cascada de renuncias que posibilitó que esta persona que siempre había estado buscando aquel empleo, pero que aquel empleo había estado cerrado por muchos años, pues de momento aquel empleo se liberó y me puedo movilizar. Y hubo una especie de movilidad social. ¿Cuántas personas no pudieron adaptarse, que estaban cercanas o ya sobre la edad de retiro y dijeron, no, este es el momento de yo irme? O sea, yo no puedo con este proceso de adaptación y de cambio que se impone tan rápidamente. Y las conclusiones, perdón, Hernán, y las conclusiones que nos ha estado explicando en este programa de estos 952 entrevistas, las conclusiones son similares en el sector público vis a vis el sector privado. Fíjese, nosotros no segmentamos eso porque el estudio particularmente está más inclinado hacia el área privada. Hay mucha gente que trabaja en el sector público, pero hay un sesgo hacia el sector privado. Y lo planteo porque en el sector público este tema de la reducción de la plantilla es muy fuerte comparado quizá con el sector privado. Pero por otro lado, el sector público es un sector eminentemente de servicio. ¿Cómo tú puedes prestar los servicios si los empleados no están allí para prestarlos? O sea que la adaptabilidad al trabajo remoto y a otras consideraciones también son más complejas. Lamentablemente el tiempo pareciera que no, pero llega a su final, pero con el compromiso de que la semana que viene continuaremos hablando sobre los resultados del estudio, los hallazgos y las recomendaciones que el estudio incluye, y sobre estos otros aspectos de cómo la realidad que estamos viviendo en este momento incide sobre lo que el estudio nos presenta. Así que agradecemos al doctor Vera. Desde ahora les extendemos la invitación para la semana próxima, al igual que a todos ustedes que cada viernes nos acompañan por aquí, por Actualidad Pública en Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Nos vemos la semana próxima. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.